Otra de sus grandes pasiones, y todos ustedes lo saben, fue el Partido Nacional. Él decía: durante mis lecturas e investigaciones entendí que la historia no puede estar aislada en una torre y que junto con el estudio disciplinado de la profesión, uno debe ser un ciudadano que participe en la vida política del país. Tuvo 7 décadas de militancia política, alternándose en cargos de responsabilidad pública, pero rechazando siempre cargos de carácter diplomático o parlamentario. No olvidemos que fue convocado en 2 oportunidades para asumir el cargo de senador de la República y no aceptó. Según sus propias palabras, fíjense qué interesante lo que decía: el doctor Herrera era muy generoso en sus apreciaciones sobre mi militancia política, pero siempre que se daba la oportunidad me disuadía del propósito de que pudiera inclinarme a ocupar cargos políticos. Aplaudía la actitud de haber desechado la posibilidad de una candidatura parlamentaria. Anhelaba fervorosamente que alguien iniciara el estudio de la historia nacional despolitizada. Y confieso que yo me sentí identificado con ese ideal y el de servir al país en la indagación sin divisas y en la solución por lo alto de los grandes temas nacionales. El país y el Partido Nacional lo tuvieron siempre como observador y protagonista de los hechos más importantes de la historia nacional del siglo XX. Ya sea al lado del doctor Luis Alberto de Herrera o como consejero de Wilson Ferrer Aldunate y más adelante del doctor Luis Alberto Lacalle. Fue presidente del directorio del Partido Nacional entre 1983 y 1985. Como todos ustedes saben, años claves en que culminó la dictadura militar y se inicia la transición hacia la democracia. Asesoró durante décadas al directorio en temas de su especialidad y fue hombre de permanente consulta del Partido Nacional. Su reconocida militancia política lo llevó a otra de sus grandes preocupaciones, la de la concordia nacional. Y gran parte de su accionar como historiador, político y hombre de Estado fue evitar las grandes confrontaciones en el país que dividieran a la República y pudieran amenazar la existencia misma de la nación. Sus obras históricas así lo demuestran. En los años 70 fue autor, junto a su esposa, de una importantísima obra, La amnistía en la tradición nacional, en una convocatoria a lograr la pacificación nacional. Pero lejos de esa pacificación, en 1974 la edición es confiscada por el gobierno de facto. Y recién se pudo hacer la segunda edición en septiembre de 1984, la que sin duda contribuyó a facilitar el clima para iniciar la transición hacia la democracia. Solo nos queda afirmar, y creo que esto es compartido por todos los presentes, por quienes estamos en este mundo y por quienes no están en este mundo, que Pibel ha sido un ejemplo de honestidad intelectual, de rigor y de exigencia en la labor historiográfica, así como un hombre de una profunda generosidad intelectual y humana. Como decía Mateo Magariños, infinitos son los libros cuyos autores le deben lo esencial de sus ideas. Sí, señor, le debemos lo esencial de nuestras ideas. Fue uno de los uruguayos, yo personalmente me atrevo a decir, más inteligentes del siglo XX, el más inteligente, uno de los más patriotas y un hombre cuya vida y obra han honrado al siglo XX uruguayo. Por todo ello, Pibel hoy es una figura emblemática de la cultura nacional. Muchas gracias. Familiares de don Juan E. Pibel Devoto, señores expresidentes de la República, legisladores y autoridades nacionales presentes, señoras y señores. En primer lugar, como me traje 2 libros, no vayan a temer que vaya a leerlos. Es para mí un inmenso honor participar en este más que justificado homenaje que se tributa a la memoria del profesor Pibel Devoto al cumplirse hoy el centenario de su natalicio en la ciudad de Paysandú. Lo primero que quiero decir es que me viene a la memoria una anécdota de Chaplin, a quien cierta vez le dijeron, un periodista, usted que es una personalidad, y Chaplin lo cortó al punto y dijo, un momento, personalidades son o eran Churchill, Roosevelt, De Gaulle y también Stalin y Hitler. Yo soy un personaje. Don Juan Pibel Devoto no era un personaje, era una personalidad excepcionalísima, extraordinaria, única.
No hubo en nuestro país y quizá fuera de nuestro país nadie como él antes de que él viniera al mundo y comenzara su ejecutoria excepcional, su trajinar brillante por el escenario nacional durante alrededor de 70 años. Y no hay ni habrá nadie como él después de su fallecimiento. Con él se rompió el molde. De ese ser humano extraordinario tuve yo el privilegio de que no sé si otra persona disfrutó de tratarlo durante cerca de 20 años, no a diario, pero sí todos los domingos. Al caer la tarde, a la nochecita, llegaba yo a su casa, me abría las puertas de su domicilio, me hacía pasar al comedor y allí charlábamos, o mejor dicho, yo escuchaba su maravilloso monólogo, donde realmente uno aprendía historia, pero aprendía también muchísimas otras cosas. En verdad, puedo hacer mías las palabras que él, en esta obra que en realidad es una autobiografía, que él se hizo hacer por una de sus discípulas predilectas, la historiadora argentina Alicia Vidaurreta, dijo él respecto de su trato con uno de los grandes estadistas y legisladores que ha tenido el país, que fue el doctor José Espalter. De mis actividades en el Cabildo, dijo don Juan, a partir de 1937, y yo diría de mi ingreso a la política, después de que se inició el periodo de facto, la dictadura, lo más importante para mí, dijo el maestro, es haber conocido al doctor José Espalter, estadista de verdad, maestro, actor durante medio siglo en la historia de la República, con quien conversé en su modesta residencia de Pocitos, diríamos de Punta Carretas, durante varios años un número infinito de horas para mi deleite espiritual y enriquecimiento de mi cultura histórica. Lo mismo significó para mí el trato continuado a lo largo de casi 20 años con este hombre realmente extraordinario. Que una de las aristas más sobresalientes de su personalidad es que no tuvo una formación académica, estudios realizados en la forma en que habitualmente realizan todos los estudios quienes siguen una carrera, sea para el profesorado, sea para obtener un título profesional. Pibel prácticamente desde adolescente se fue formando solo y su capacidad de lectura era infinita. Él narra en este libro que cuando tenía 18 o 20 años ya se había leído íntegra la biblioteca del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo y media Biblioteca Nacional. Sus lecturas se orientaron más orgánicamente cuando, siendo muchacho de 18 o 19 años, conoció al doctor Julio Lerena Juanicó. Una de las cosas extraordinarias de Pibel es que, siendo poco más que un adolescente, comenzó su trato con personalidades notables, que no lo doblaban, lo triplicaban en edad, pero que vieron en él a un joven de inquietudes intelectuales y de capacidad de trabajo realmente asombrosas, y de un amor a su país, de una vocación por el aprendizaje de su historia, que se decidieron no a ayudarlo, pero sí a tratar de encaminar. Dice él en este libro que el doctor Lerena Juanicó le señaló un riguroso programa de lecturas, pero seleccionadas. Y fue en la casa del doctor Lerena Juanicó donde conoció a otras personalidades vinculadas a la historia y a la política del país. El doctor Daniel García Acevedo, hijo de Ildefonso García Lagos y hermano y de una hermana de José Pedro Varela, de una cuñada de José Pedro Varela. Conoció allí también en 1928 a Luis Alberto de Herrera y allí comenzó, con esta personalidad excepcional de la historia del país, un diálogo que duró prácticamente hasta la muerte del gran jefe civil del Partido Nacional.